¿Qué tal? Buenos días. Retomamos en esta primera semana de febrero Telenoticias Parlamento. Comienza el último periodo de sesiones de la actual legislatura y son muchos los asuntos que están sobre la mesa. Leyes en plena tramitación, un debate sobre el estado de la nacionalidad a la vuelta de la esquina, que ha cambiado, por cierto, de fecha, y apenas 3 meses para que se disuelva la Cámara y se convoquen elecciones locales y autonómicas. De todo ello, de cómo se afrontan estos meses, vamos a hablar con Nuria Herrera, diputada de Coalición Canaria. Señora Herrera, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Encantada. Buenos días a... La primera pregunta, casi obligada, ¿cómo se afrontan estos 3 últimos meses de legislatura? ¿Es el periodo más difícil del Parlamento? A mi modo de ver, tanto la primera parte, cuando se constituyó el Parlamento, como la última parte, cada una tiene su complejidad, ¿no? La primera parte, obviamente, porque las personas que hayan sido designadas diputados y diputadas tendrán que conocer cómo es realmente el mecanismo, el funcionamiento, la elaboración de iniciativas, la fiscalización política del gobierno, y eso también tiene su complejidad, pero sí es verdad que la finalización de toda legislatura, de todo mandato, implica siempre reforzar, ¿no?, el trabajo que se ha venido realizando a lo largo de la legislatura, entre otras consideraciones, que es una imagen que a veces se da, que es que se deja el trabajo para al final. Eso no es cierto. Lo que pasa es que la tramitación de las iniciativas llevan un proceso y en ocasiones, lógicamente, se acumulan algunas de las que ya se habían presentado con una notable antelación. Bueno, pues de esos proyectos que están sobre la mesa vamos a hablar, si le parece, en un instante. Nosotros antes nos vamos a ir hasta el Parlamento de Canarias. Allí está nuestra compañera Patricia Santana para ponernos al tanto de lo que ha ocurrido durante esta semana. Patricia, buenos días. Semana sin pleno, esta que terminamos, pero una semana con bastante actividad. Cuéntanos. Sí, buenos días, Miguel Ángel. La actividad ha vuelto a la Cámara Autonómica en forma de varias comisiones. Los grupos parlamentarios se han reunido en una comisión de educación para valorar los resultados escolares en Canarias. Según el consejero José Miguel Pérez, los programas educativos e innovadores que se han aplicado y la colaboración entre instituciones ha dado muy buenos resultados. La última encuesta de población activa refleja que en Canarias el abandono escolar temprano se ha reducido en 8 puntos en 2013. Este ha sido uno de los datos destacados en la Comisión de Educación. Un dato que para los grupos socialista y nacionalista demuestra que pese al periodo de crisis el sistema educativo de las islas ha mejorado. Objetivamente, algo se habrá puesto por parte del Gobierno canario esfuerzo para que los indicadores tibiamente, no tibiamente, poco o mucho, hayan ido mejorando en estos 4 años. Canarias es una comunidad que atraviesa también momentos difíciles, con una crisis importante, con una pobreza infantil también a destacar, y que estos programas pueden ayudar a amortiguar, digamos, esas desigualdades, esas diferencias. El Grupo Popular valoró la implantación de programas innovadores como el Infancia y el Travesía para mantener la continuidad de los alumnos, pero criticó la falta de autonomía de los centros escolares y la poca participación de los padres en la política educativa. Sí, que uno de los primeros elementos que mejoraría sería la responsabilidad de los cuadros de dirección, la dinamización que hacen en el centro, la participación de la comunidad educativa y, por supuesto, de los padres. El consejero de Educación achacó la mejora de los indicadores al trabajo de los profesionales, a los nuevos programas y a la evolución del modelo de enseñanza canario. Los estudiantes y los profesionales, especialmente de la educación, están consiguiendo mejores resultados. Pero esa es la realidad. Y todo lo que vaya en contra de esa afirmación significa 2 cosas. Primero, ir en contra de las estadísticas del Ministerio de Educación, ahora. Y 2, intentar desmoralizar a quienes están trabajando en el ámbito del sistema educativo canario. Señor presidente. Entre las medidas que están todavía por implantar, Pérez citó el nuevo decreto que contemplará la atención a los alumnos con altas capacidades, que en Canarias son en la actualidad 1.700, y que resaltó se diagnostican a los 6 años y cuentan con medidas específicas para su aprendizaje. La violencia en el ámbito familiar es un problema que continúa creciendo. En Canarias y según la Fiscalía, en 2013 se denunciaron hasta 267 casos de agresiones de hijos hacia padres. En la última Comisión de Justicia se ha valorado este tipo de violencia y tanto el Gobierno como los grupos han coincidido en que es fundamental la prevención y la educación en valores para atajarla.
400.000 familias españolas sufren la violencia filioparental, aquella que padecen los padres por parte de los hijos, y las cifras no dejan de crecer. Según datos de la Fiscalía del Estado, en Canarias se registraron en 2013 un total de 277 denuncias, pero son muchos los casos que se ocultan. Esta grave realidad ha salido a relucir en el Parlamento, donde se ha destacado que para acabar con este tipo de violencia es necesaria la prevención. Ayudar y favorecer que los padres entiendan que es una problemática, que si ya la sufren tienen que intentar buscar algún tipo de ayuda para ver cómo intentarla solucionar y, todavía mejor, prevenir. Esto es una cuestión que no se puede resolver solamente desde el punto de vista de la justicia penal, sino que requiere que se trabaje y que se potencien las políticas de prevención y de formación. Esto es fundamental. El perfil de familia afectada es la de clase media alta y monoparental. La mayoría no hace pública una situación que en muchos casos deriva en violencia de género. Abordar este problema de frente en la educación, abordarlo en el alumnado y sobre todo en la familia, que tienen que denunciar, por supuesto, a los hijos, pero sobre todo que este tema no siga oculto. Todas las acciones que se hagan, si bien deben ir referidas específicamente a este caso de violencia de filioparental, no debe olvidarse que deben ir conexas con los temas o tratamientos de violencia de género. Para el consejero de Justicia estamos ante una epidemia oculta que afecta a entre el 7 y el 10% de los hogares. La cifra real de abusos verbales y o físicos puede ser bastante mayor, porque no se registran los casos con menores de 14 años y porque muchos padres renuncian a hacerlos públicos por un sentimiento de culpabilidad o vergüenza. Además de por la educación en valores, el Gobierno de Canarias apuesta por la formación para integrar en el mercado laboral a los jóvenes conflictivos. La Consejería de Economía y Hacienda ha conseguido aflorar 180 millones de euros del fraude fiscal en 2014. Una cifra que supera en 20 millones lo recaudado en el año anterior. Lo ha confirmado en comisión parlamentaria el consejero Javier González Ortiz. Ortiz también ha dicho que el 70% de esos 180 millones de euros corresponden a impuestos como el IGIT o el AIE. 180 millones es la cantidad que la Consejería de Economía y Hacienda ha detectado como fraude fiscal durante el 2014, 20 millones más que el año pasado. El 70% de la cantidad procede de controles realizados sobre tributos relacionados con la importación de mercancías, como el IGIC o el AIEM. Nosotros lo tenemos claro, el sistema fiscal tiene que garantizar que pague el que más tiene y nosotros ahí defendemos un modelo fiscal de progresividad. Los grupos plantearon varias cuestiones al consejero en torno al fraude fiscal aflorado en el archipiélago. Me gustaría que nos aclarase un poco, porque yo no sé, decir una cifra 180 millones, no sé si es mucho, es poco, es regular, en relación a lo que realmente puede existir. Dentro de esta línea de colaboración que se mantiene con la Agencia Estatal Tributaria, tenemos datos o se han facilitado datos a la comunidad autónoma de cuál es el fraude fiscal como consecuencia de esa colaboración que ha aflorado por parte de la Agencia Tributaria Estatal en Canarias. De existir comportamientos fraudulentos y comportamientos fraudulentos en todo caso detectados, ¿en qué impuestos ha podido de alguna forma concentrarse tal control? González Ortiz situó la lucha contra el fraude fiscal como eje estratégico de la actuación del Gobierno y respondió a las preguntas planteadas por los grupos. Canarias es el territorio del Estado, lógicamente, que más actividades de cooperación y coordinación con la Agencia Tributaria tiene. Una vez detectado el fraude en sociedades, se traspasa ese expediente, por así decirlo, a la Administración Tributaria Canaria y empieza a actuar la Administración Tributaria Canaria, o viceversa. Detectado el fraude en IGIC, puede haber derivado un fraude en sociedades y por lo tanto se traspasa ese expediente a la Agencia Estatal Tributaria. No se puede decir que la cantidad sea pequeña, ni mucho menos en relación con la cantidad total de los impuestos que cobra, por tanto, la comunidad autónoma de Canarias, ¿no? El consejero explicó ante la comisión el proceso para la puesta en marcha de la Agencia Tributaria Canaria, un instrumento que considera el más potente para combatir y prevenir el fraude fiscal en las islas.
La actividad parlamentaria concluyó esta semana con una comisión de turismo en la que compareció el Gobierno de Canarias para hablar sobre distintos asuntos relacionados con el principal motor económico de las islas. Un motor que movió el año pasado a 13 millones de turistas, una cifra récord de nuevo para el archipiélago. Voy de Belingo es la plataforma de comunicación específica que ofrece Promotur para el mercado interior canario. Con ella se busca estimular el turismo interinsular a lo largo de todo el año y fomentar el desarrollo de la industria turística y de ocio que la complementa. Valoramos positivamente la campaña desarrollada por el Gobierno de Canarias a través del aplicativo Voy de Belingo, no solo por su capacidad para concertar un solo soporte de toda la oferta turística que quiere acceder, sino también por ofrecer la posibilidad de contratar directamente los servicios. El turismo interinsular es un turismo que siempre ha existido, pero que tiene mucho más potencial del que habíamos aprovechado. Y creo que a través de esta iniciativa del Gobierno de Canarias es aprovechar un potencial importantísimo, porque además pone en valor el conocimiento de nuestra riqueza. El Grupo Popular destacó la política estatal en materia de gestión aeroportuaria. Las tasas aeroportuarias se han congelado por 10 años en virtud de un acuerdo entre las compañías aéreas y el Ministerio de Fomento. España y Canarias tienen los aeropuertos más competitivos y los más baratos de la Unión Europea gracias al Gobierno del Partido Popular. Pero es que además el Ministerio ha aprobado bonificaciones para los aeropuertos situados en Canarias, como los días Valle durante todo el año o el descuento del 75% de las tasas a las compañías que abran nuevas rutas. Es la primera vez que un Gobierno del Estado da un trato diferenciado a una comunidad como la Balear que a la Canaria. Y le explico por qué. Sí, usted va a decir que nosotros tenemos los días Valle, bueno, esos son milongas, como han dicho las compañías, las propias compañías aéreas. Usted no me va a creer a mí, porque yo soy el representante del Gobierno en este caso, pero dicen las propias compañías aéreas. Los días Valle, milongas. Ahora, que nos pongan unas tasas diferenciadas desde el turista número 1, del viajero número 1 hasta el que sea en la temporada baja, como sí tiene Baleares, oiga, eso ya son otros eso. Y yo quisiera eso mismo para Canarias en verano. De la Puente señaló que Voy de Belingo es la única plataforma promocional gestionada por Promotur que incluye un motor de reservas directas a disposición del visitante. Bueno, pues la próxima semana ya tenemos pleno y ya vimos algunos cambios en el primero del año en los sillones del Parlamento. La diputada del Grupo Popular, Cristina Tavío, asumió las funciones de vicepresidenta segunda de la Cámara en sustitución de Manuel Fernández y tras una votación secreta que acabó con su nombre en 39 papeletas. María del Mar Julio, del Grupo Nacionalista Canario, fue elegida como senadora por la comunidad autónoma y así ha reemplazado al ex senador Miguel Cerolo. Otro cambio, el popular Antonio Luengo Barreto ocupó el escaño que dejó libre Manuel Fernández, que se despidió de la actividad parlamentaria en diciembre después de 27 años y 7 legislaturas. Se describe como una persona normal, pero reconoce que es claro y polémico. He sido siempre polémico, claro, directo, y que los errores que sean de los demás, míos por supuesto no, y me quedaré con las ganas de que no haber dicho lo que tiene que haber dicho, ¿no? No afronta su salida del Parlamento, donde durante 3 legislaturas ocupó un sillón de la mesa, como una jubilación. Yo no puedo jubilarme porque yo creo, mientras tenga la cabeza más o menos bien puesta y la salud me acompañe, yo seguiré trabajando. Eso sí, tiene claro qué gana al dejar la actividad parlamentaria. La libertad de agenda sí lo he ganado, ¿no? Pero la libertad de agenda no significa que tenga menos trabajo. Entró en política en los años 60, cuando asegura todo era ilusión. Ahora cree que los políticos están poco preparados. Está sucediendo un fenómeno que a mí me preocupa muchísimo. Los profesionales se están alejando de la política. Y realmente los que se pueden aportar son los que tienen ya esa experiencia profesional. De su trayectoria destacan las muchas personas que ha conocido y un momento que le marcó políticamente. Y Jerónimo Saavedra surgió de esa presidencia precisamente por la división interna del partido. No, a mí eso me produjo un trauma que, bueno, yo no aceptaba esa deslealtad simplemente por intereses, otros intereses al margen de los intereses generales, ¿no? Ahora que se marcha, echa en falta no participar en una posible reforma de la ley electoral. Nadie está contento con la ley electoral, absolutamente nadie, ¿no? Pero lo que pasa es que reformarla es muy complicado porque se han acumulado intereses políticos y partidistas. Manuel Fernández admite regir su vida por un lema: yo soy yo y mi conciencia. Este podría ser el título de unas memorias que se plantea escribir.
El Parlamento ha entregado esta semana al Cabildo de Gran Canaria la medalla de oro por la labor que ha desempeñado en los últimos 100 años. El vicepresidente de la Cámara Autonómica, Julio Cruz, otorgó el galardón al presidente del Cabildo Gran Canario, José Miguel Bravo de Laguna, que aludió en su discurso al papel que desempeñan los cabildos y lamentó que en ocasiones no se les haya tenido en cuenta. Naturalmente el Cabildo de Gran Canaria, como todos los demás cabildos, tiene que estar agradecido de que el Parlamento de Canarias haya otorgado a la institución insular la medalla de oro de Canarias, porque es un reconocimiento que efectivamente no solo a este cabildo, sino todos los demás tienen un papel fundamental. Y este miércoles se ha realizado un reconocimiento a la labor realizada por el Real Casino de Tenerife. El presidente Antonio Castro hizo entrega de la distinción, un diploma de honor, al presidente del casino, José Alberto Muiños. 175 años al servicio de la isla de Tenerife y del archipiélago en su compromiso con la cultura, además del edificio que alberga una importante cantidad de pinturas. En definitiva, un reconocimiento a la trayectoria de la sociedad más antigua de Canarias. Para nosotros es un orgullo ser la entidad social más antigua de Canarias. Desde 1840 pues estamos ahí creando pues cultura y haciendo cosas para la ciudad y para nuestra gente. 175 años, que es bastante para una institución sin ánimo de lucro y que con fines culturales y sociales, pero además valoramos en la mesa del Parlamento el valor del edificio. Repasamos ahora de forma más breve otras noticias que ha dado de sí la actividad parlamentaria. El presidente del Parlamento, Antonio Castro, ha recibido la visita de David Cooney, embajador de Irlanda en España. Cooney ha estado acompañado durante la recepción por los cónsules del país británico en Madrid y Tenerife. El Parlamento ha entregado una distinción a los sabandeños que acredita la especial valoración que la Cámara Autonómica concede a este grupo fundado hace ya 50 años. La placa conmemorativa reconoce la destacada labor de los sabandeños en la difusión internacional del folclore y la cultura canarios. El presidente de la Cámara Legislativa Canaria ha participado en la sesión plenaria anual de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos celebrada en Madrid. En el encuentro se ha planteado como cuestión principal la adaptación del funcionamiento de las cámaras legislativas a la nueva normativa en materia de transparencia y acceso a la información. Sí, buenos días, Miguel Ángel. La actividad ha vuelto a la Cámara Autonómica en forma de varias comisiones. Los grupos parlamentarios se han reunido en una comisión de educación para valorar los resultados escolares en Canarias. Según el consejero José Miguel Pérez, los programas educativos e innovadores que se han aplicado y la colaboración entre instituciones ha dado muy buenos resultados. Gracias, Patricia. Muy completa, como siempre, la información. Hasta la semana que viene. Señora Herrera, esta semana hemos conocido buenos datos para el empleo. Es uno de los asuntos que más preocupa en España, en Canarias también. ¿Estamos por fin ya en la buena senda? Las acciones, yo creo que no es algo que estemos diciendo ahora, sino ya si se observa, si se tira de hemeroteca, ya por parte de esta comunidad autónoma, por parte del Gobierno de Canarias, ya se había puesto de manifiesto que íbamos, ¿no?, que estamos en un proceso de salir poco a poco de la crisis muchísimo mejor, en una situación mucho más favorable que el resto del territorio del Estado. Estos últimos datos demuestran que junto con 1000 personas menos el mes pasado. Sí. Bueno, es un dato que tendremos que entender positivo, aunque no siempre satisfactorio, obviamente, porque hay muchas personas aún que se encuentran en esta situación de desempleo. Pero sí es importante poner de manifiesto que somos, junto con Extremadura y con Baleares, de las comunidades autónomas, ¿no?, que ha disminuido el número de desempleados. También hay que decir que es verdad que si comparamos diciembre con enero, ha disminuido el número de afiliados a la Seguridad Social, pero el dato interanual sigue siendo positivo, unas 23.000 personas. También es importante porque si se realiza un estudio comparativo de años anteriores, observamos que tenemos que remontarnos hasta el año 2006 para encontrar unos datos positivos desde el punto de vista del desempleo en Canarias. Yo creo que también no debemos olvidar en este sentido que la generación de empleo, porque a veces la gente suele confundir o porque
no se explican bien las cosas. La generación de empleo no la realizan las administraciones públicas. Las administraciones públicas tienen que poner instrumentos de fomento. Claro, supongo que es una dinámica económica. Efectivamente, es un compendio entre el fomento que tengan que realizar, actividad de fomento que puedan realizar las administraciones públicas, con otros factores externos que vienen influenciados por la situación económica. Decía precisamente el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, esta misma semana, que hay unos indicadores socioeconómicos que demuestran que Canarias, algo que acaba de decir usted, sale de la crisis antes que otros territorios de España. ¿Eso es verdad? Obviamente, como se ha dicho, no solamente desde el punto de vista de que se observa que la afluencia o sector turístico, porque seguimos siendo un destino turístico, obviamente como consecuencia de la situación de la crisis económica, hemos, igual que nosotros, no el resto de, no solamente Canarias, España, sino el resto de Europa, ha tenido que afrontar, ¿no? Y cambiar su modelo, ¿no? De generación de empleo, de nichos de empleo, de demanda de empleo, y en este sentido yo creo que Canarias, las políticas de fomento que ha llevado a cabo Canarias, creo que están coadyuvando, ¿no?, a que mejore también la situación económica, y porque obviamente todos los procesos son cíclicos y creo que hemos llegado a un punto en el que ya pues comencemos a crecer, no con la rapidez que debería ser. Según los datos, las macrocifras ponen de manifiesto que la situación está mejorando, pero sí, obviamente, esto tiene que redundar lo antes posible o cuanto antes en las familias y en los pequeños y medianas empresas. Ha hablado usted del turismo, que es casi el motor de nuestra economía. 30% del PIB depende directamente del turismo, el 70% casi del sector servicio, y los turistas que llegan a Canarias vienen en avión. Esta semana ha estado otra vez en lisa, en boga, la privatización de AENA. El gobierno de España dice que sí, que hay que privatizar. El gobierno de Canarias dice que no, que eso no es bueno, y que la gestión, o al menos la cogestión de los aeropuertos en un territorio archipelágico, debe estar en manos de la comunidad autónoma. ¿Usted cómo lo ve? Lo primero que quiero, en función de lo que uno sabe y de lo que uno escucha, lo primero que quiero decir es que aquellas personas que puedan quedarse en esa lectura de que simplemente nos encontramos en una situación, un conflicto que plantea el Gobierno de Canarias con respecto al Gobierno del Estado, creo que es una lectura, con todo mi respeto, un tanto simplista. ¿Por qué? ¿Por qué se pide o por qué está en contra el Gobierno de Canarias para que se privatice, o por la privatización, la gestión de los aeropuertos? ¿Usted cree que los aeropuertos deben depender directamente? Es que vamos a ver, ¿Y si la privatización es buena o es mala? Si entendiéramos, por lo menos si entendiera aquellas personas, concretamente la Administración General del Estado, que nosotros somos islas, que somos una región ultraperiférica, que necesitamos cohesionarnos social y económicamente, que entendería que es necesario el transporte, se configura como elemento vital, fundamental. Es decir, si yo quiero trasladarme a otra isla o al resto del territorio peninsular, yo las únicas vías de transporte que conozco es el aeropuerto y los puertos. Más allá de eso... El barco se tarda 2 días, estamos hablando de transporte del siglo XXI. Pero estoy hablando de forma genérica de cuál es la situación. Entonces, si no se concibe o no se entiende que es para Canarias, es de interés general, vital, el tener un medio de transportes, ¿no? Como tal, no tenemos medios alternativos, flaco favor estamos haciendo, lógicamente, a los canarios y las canarias, porque ya no es una cuestión de gestión, de que si no lo gestionas tú, no. Nuestra norma básica, nuestro Estatuto de Autonomía dice, oiga, usted, si no se reserva la gestión directa, nosotros asumiremos la gestión ejecutiva. Está en nuestro Estatuto de Autonomía, no por una cuestión graciosa, sino porque es un derecho fundamental y responde a un interés general. Queda clara su posición en este tema. Le pregunto, le cambio el tercio, quedan apenas 3 meses para que se disuelva el Parlamento. Antes hablábamos de si esta es la etapa más importante o no de la legislatura. Se ha trabajado en proyectos de ley durante estos últimos 4 años. ¿Cuáles son, a su juicio, los proyectos más importantes que quedan ahora mismo sobre la mesa para darle el visto bueno o no en estos 3 meses? Lo primero que me gustaría decir es que si realizamos un estudio comparativo con la legislatura pasada, el volumen de iniciativas de fiscalización política del Gobierno han aumentado muchísimo, tanto las proposiciones no de ley como las comparecencias. Y en este sentido, con respecto a la iniciativa legislativa, como entendemos proyectos de ley o proposiciones de ley, el volumen sigue siendo más o menos equitativo.
De los proyectos de ley que se han aprobado, creo recordar que por ahora vamos por 23 proyectos de ley. Yo destacaría de todos, sin perjuicio lógicamente los importantes que son los presupuestos generales de la comunidad autónoma, porque son los quien dirige o determina en qué se gastan, ¿no?, las diferentes áreas el dinero establecido los mismos. Yo destacaría por un lado el proyecto de ley de transparencia y de acceso a la información. Es fundamental, somos una de las comunidades autónomas pioneras, ¿no?, en elaborar una ley autonómica con respecto al acceso a la información y la transparencia en concordancia con la establecida en el Estado. En este sentido sí me gustaría recordar también que el Parlamento, a través de su página web, ha sido reconocido, se ha reconocido, ¿no?, que dentro de lo que es las cámaras legislativas del territorio, incluso en comparación con el Congreso de los Diputados, es una de las más transparentes desde el punto de vista de obtener información, y era necesaria en función de la situación actual en la que estamos viviendo. Interesante. También me parece, destacaría la prestación canaria de inserción. Ya en su momento, cuando fue aprobada por parte del Parlamento, ya era pionera a nivel del Estado, pero sí entiendo que es importante, sobre todo porque afecta o amplía el número de personas que pueden aplicar o solicitar, ¿no?, y adaptarse a la ley, porque va a vincular la obtención de una prestación económica a esa inclusión real en la sociedad, y teniendo en cuenta la situación actual, creo que desde mi punto de vista son las más significativas. Son desde luego dos destacadas. Usted también ha sido una de las personas más implicadas en la nueva ley de la televisión pública de Canarias, y me gustaría, aprovechando que está usted hoy aquí en este programa de Parlamento, que nos explicara a todos qué cambia la nueva ley con respecto a la situación anterior. Estamos hablando ya del ámbito que se presentó como una proposición de ley, fue una iniciativa de los grupos parlamentarios, y el objetivo, ¿no?, independientemente de lo que se ha podido escuchar o leer, el objetivo de la ley era adaptar la anterior ley, la ley del 84, que ya en su momento era pionera. Se establece, ¿no?, se potencian, se aumentan los principios generales que debe tener todo medio público de información. Se sigue trabajando en aras, ¿no?, de constituir un pilar fundamental para la potenciación del sector audiovisual. También hay que reconocer o hay que decir que la situación de la crisis económica también ha afectado a nuestro medio público de información, pero se está realizando, el objetivo es no solamente potenciar este servicio público de información, sino también todo lo que gira en torno a los medios de comunicación. Aumentan los principios generales, se disminuyen los miembros del Consejo Rector, serán elegidos por el Parlamento, se amplían las competencias del Consejo Rector, se establecen controles, se establecen ya de forma mucho más detallada, aunque ya existían los controles económicos que tiene que tener todo servicio público de información, y en definitiva intentar pues mejorar y contribuir y adaptar a la nueva demanda y realidad social a la televisión pública de Canarias. Esta televisión tiene 15 años de existencia, 16, en agosto cumplirá 16, y le pregunto, ¿cree que en este tiempo, que esta televisión parece que a veces siempre está envuelta en la polémica, lo digo porque se convierte a veces en el pim pam pum de determinados rifirrafes parlamentarios y políticos, con la nueva ley, Nuria Herrera, se va a acabar ese pim pam pum sobre la televisión canaria? Pues si le digo la verdad y le soy franca, ya me gustaría que así fuera, pero en función de lo que has comentado, si se realiza o se tira de hemeroteca de hace 15 años, siempre ha sido un instrumento, desde mi punto de vista, un instrumento de pim pam fuego. En el sentido, además, también es importante, cuando uno habla, ¿no?, de lo que afecta a su comunidad autónoma, siempre es importante salir fuera para realizar y ver las comparaciones. Y en todas las comunidades autónomas, sus medios públicos de información, es verdad que unos, con más acierto que otros, siempre son susceptibles de estar sometidos, ¿no?, a las controversias, las discusiones y a las confrontaciones políticas. Y no debemos olvidar que los servicios públicos de información en la comunidad autónoma en la que estén, y en este caso en Canarias, están formados por profesionales que intentan ejercer sus funciones lo mejor posible. Y a veces estas controversias políticas lo que hacen es perjudicar o dificultar, ¿no?, a los profesionales que están ejerciendo valga la redundancia, su profesión, el ejercicio de su trabajo, pues se vea
perjudicados. Bueno, no la quería preguntar solo sobre la tele, pero aprovechaba que estaba usted aquí para preguntarle a nivel estatal. Usted ha sido crítica con la ley Wert, con la gestión del ministro Wert, sobre todo por ese cambio que deja carreras de 4 años que pueden ser de 3 años dependiendo de la comunidad autónoma. ¿Por qué no le gusta? A ver, desde el principio, si observamos el ámbito educativo, el ministro actual de Educación ha generado o ha tenido una legislatura, digamos, o califiquémosla como polémica, ¿no? Por calificarla de alguna forma. Realmente no es que no me guste esa reforma universitaria que acaba de presentar mediante decreto el 30 del mes pasado, de enero, sino son las formas y el tiempo. ¿Qué quiero decir? A nivel europeo, el sistema que se propone ahora, de 3+2, es el que existe, el que se está imperando, ¿no? Esa diferencia entre lo que es profesionalización y especialización. Usted adquiere esas capacidades, fórmese y luego si se quiere especializar tiene usted los 2 grados de máster. Perfecto, pero lo que ocurre es que en la actualidad, conforme lo que está haciendo, parece ser que son decisiones sin orden ni concierto. Es que todavía no se ha cimentado el sistema que había establecido anteriormente de 4+1. De repente vuelve a cambiar y pone 3+2, coexisten sistemas, se genera una situación caótica, los propios rectores de las diferentes universidades están pidiendo tiempo para adaptarse, es que realmente, sí, pero también no debemos olvidar que el centro de todo, en el caso de los universitarios, son los jóvenes universitarios. Estamos prácticamente en tiempo, señora Herrera, de esta entrevista, pero no me gustaría dejar de preguntarle, usted forma parte de un partido, de Coalición Canaria, en todos los partidos en estos días hay muchísimos movimientos y le pregunto, también es parlamentaria, ¿influye una campaña electoral, la proximidad de una campaña electoral a la hora de actuar como diputado o cómo se vive? Y le pido a ver si me lo puede contar en 30 segundos o en 45 segundos, ¿cómo se vive este tiempo en el seno de una formación política, de una organización política? Con muchísimo trabajo, porque tienes que compaginar, dependiendo de las funciones que tenga dentro de cada formación política, muchísimo trabajo, no solamente el trabajo como diputado, sino también lo que implica, ¿no?, entrar en un proceso electoral. Es decir, los procesos electorales no son 15 días los que los candidatos o candidatas presentan sus programas electorales. Lleva un camino mucho más largo, en que los plazos son días naturales, son plazos, muchos de ellos improrrogables, en los que se tienen que realizar muchos nombramientos, tienen que realizarse muchísimas acciones y en ese sentido es un trabajo arduo, no muy conocido. ¿Hay nerviosismo? Bueno, puede ser que en algunas personas puedan estar nerviosas, pero en otras cosas, por lo menos ya que estoy aquí, es un volumen de trabajo considerable. Superior. Sí, es considerable. Bueno, me ha cumplido con esos 45 segundos casi en la respuesta. Le voy a invitar a que se quede un instante con nosotros porque aparte de esta entrevista más seria siempre hacemos algún cuestionario de respuestas rápidas, preguntas cortas, respuestas rápidas a las señorías que se sientan en el Parlamento. Se trata simplemente de conocer un poquito mejor su lado humano. Esta semana se somete a nuestro test la diputada socialista Rosa Guadalupe Jerez. Es un proceso que, bueno, en el que estamos insertos y que no sabemos realmente si repetiremos o no. El consejo que le doy a los futuros diputados es que piensen que están trabajando para los ciudadanos de Canarias, que son realmente los que le han votado. Lo mejor de estos 4 años ha sido, primero, las amistades que he conseguido, ¿no?, las nuevas amistades que he conseguido entre los compañeros, el llevar a cabo reformas de leyes que eran muy necesarias para los ciudadanos, como la PCI o la Ley de Vivienda, y sobre todo pues llevar a cabo iniciativas que benefician a mi isla, que es La Gomera. A nivel general cambiaría lo que es el gobierno de la nación, porque de esa manera quizás no hubiésemos aprobado aquí un plan contra la pobreza, porque se supone que no habría pobreza aquí en Canarias. La verdad que ha sido un poco difícil, pero bueno, lo hemos intentado, todo lo que hemos podido. Todas, o casi todas, desde la comida hasta pues colocar, lavar, limpiar, todo, hecha, bien hecha. Mis hijos y bueno, todo. Yo cuando veo a una persona que es feliz de por sí, ya yo soy feliz. Sí, por supuesto que salgo en carnavales, estaría bueno. Estamos en un grupo de alrededor de 40 personas, sí, y ahí estamos decidiendo cuál va a ser nuestro disfraz, posiblemente relacionado
con el tema del carnaval de mi pueblo, que es San Sebastián, que será pues el de la India. Ahí estamos intentando conseguir un disfraz. Bueno, pues ya lo han oído, Rosa Guadalupe Jerez, que están decidiendo todavía de qué se disfrazan estos carnavales, se va a tener que dar un poco de prisa. La temática, la India, lo acaba de decir ella, en San Sebastián de la Gomera. Señora Herrera, casi para terminar ya, no puedo abstraerme de esa respuesta. ¿Se disfraza usted? Es una de las personas que sale en carnavales y ya, si lo va a hacer, desvélenos de qué se va a disfrazar. Pues si Rosa Guadalupe tiene que correr, imagínese yo, porque mi mente ahora mismo no estaba en carnavales, o sea que espero salir algún día y el disfraz todavía no lo sé. Pero bueno, sí, algún día sí saldré también para despejarme, porque también es importante. Bueno, la diversión, desde luego, es importante, sobre todo en épocas de tanto trabajo. Nuria Herrera, diputada de Coalición Canaria por la isla de Tenerife, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo Gracias a ustedes por invitarme con nosotros y que tengan un final feliz de legislatura. Sí. Nosotros, gracias a ustedes también por haber estado al otro lado de la pantalla. Recuerden que volvemos el próximo domingo. Recuerden que también tienen una dirección de correo electrónico, parlamento@tvcanaria.tv, parlamento@tvcanaria.tv, para que se pongan en contacto con nosotros si nos quieren hacer llegar cualquier recomendación, cualquier sugerencia. Gracias por su compañía, que tengan ustedes un muy feliz domingo.